Durante años nos hicieron creer que Irán siempre fue islámico, que siempre fue radical, que siempre fue así. Pero eso es falso. Irán no nació islamista, no nació extremista y no nació odiando a Occidente. Lo que ocurrió fue otra cosa. Una ideología se robó la identidad de una civilización milenaria y secuestró a todo un país. En este video vas a entender cómo pasó, cómo una nación entera fue tomada por una élite ideológica y por qué hoy, tras la muerte de su líder supremo, muchos iraníes no lloran, celebran. Para entender lo que hoy ocurre en Irán, hay que empezar por una verdad incómoda. Irán no es lo que el régimen dice que es. Irán no es árabe. Irán no es una creación del Islam político. Irán no es una nación nacida del Corán. Irán es Persia, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, más antigua que el cristianismo, más antigua que el Islam, más antigua incluso que muchas de las naciones que hoy se creen eternas. Durante siglos Persia fue imperio, cultura, ciencia, comercio, poesía y poder. No era una civilización tribal ni cerrada. Era una civilización que miraba hacia afuera, que comerciaba, que absorbía influencias sin perder su identidad. Cuando el Islam llega a la región, Persia no desaparece, se adapta, lo integra. Pero no se convierte en lo que hoy conocemos como islamismo radical. La identidad persa sigue viva durante siglos. Y eso es clave para entender todo lo demás. Avancemos rápido en el tiempo. En las décadas de 1960 y 1970, Irán no era un país perfecto. Tenía desigualdades, tensiones políticas, corrupción, autoritarismo. Pero era un país funcional, ciudades modernas, universidades abiertas, mujeres trabajando, estudiando, caminando sin miedo. Una sociedad que, con todos sus defectos, se parecía mucho más a Occidente que al Irán que hoy vemos en los noticieros. Nada de eso era inevitable. No había una naturaleza islámica radical esperando salir a la superficie. No había una sociedad pidiendo ser encerrada, vigilada y moralmente controlada. Lo que había era una crisis política, y toda crisis política es una oportunidad para alguien. Ahí es donde comienza el verdadero quiebre. No fue una revolución cultural espontánea, fue una toma de poder. Una élite ideológica supo leer el momento, supo usar el lenguaje correcto, supo vestirse de salvadora moral y presentarse como la solución a todos los males. No prometieron solo justicia, prometieron pureza. No prometieron solo orden, prometieron redención. Y cuando una ideología promete redimir una nación entera, lo que busca no es gobernar, busca dominar. La religión dejó de ser una creencia personal y se convirtió en una herramienta política. El Islam dejó de ser fe y se transformó en régimen. Poco a poco, casi sin que muchos lo notaran, la identidad iraní comenzó a ser reemplazada. No de golpe, no con un anuncio oficial. Primero se redefinió lo que significaba ser buen ciudadano. Luego, lo que significaba ser buena mujer. Después, lo que significaba pensar correctamente. La revolución no se limitó a cambiar leyes. Cambió símbolos, cambió discursos, cambió la manera en que la gente debía verse a sí misma. Y cuando alguien se atreve a redefinir la identidad de un pueblo, lo que está haciendo no es gobernar, es secuestrar. Ese secuestro no se sostuvo solo con palabras, se sostuvo con miedo, con vigilancia, con castigo. A quien no encajaba, se le corregía. A quien insistía, se le reprimía. A quien resistía, se le eliminaba. Y así, una civilización milenaria fue reducida a una caricatura ideológica. El Irán que hoy muchos creen eterno es, en realidad, un experimento relativamente reciente. Un experimento impuesto, mantenido por la fuerza. Por eso, cuando hoy vemos protestas constantes, mujeres desafiando normas,
jóvenes enfrentando al régimen, no estamos viendo un capricho moderno. Estamos viendo una identidad que nunca desapareció, intentando volver a respirar. Y por eso, cuando cae el símbolo máximo de ese régimen, cuando muere el hombre que encarnó ese secuestro durante décadas, muchos no sienten tristeza, sienten alivio, no porque la violencia sea buena, sino porque para muchos iraníes esa figura representaba el cierre, el encierro, la negación de lo que realmente son. La celebración no es el final de la historia, es la prueba de que la historia oficial siempre fue una mentira. La distancia entre el régimen y su gente no apareció de un día para otro. Se fue ensanchando con cada decisión, con cada ley impuesta, con cada castigo ejemplar. Durante años, el poder se sostuvo no porque convenciera, sino porque intimidaba, no porque representara, sino porque reprimía. La represión no siempre fue masiva al principio, fue selectiva, inteligente, calculada. Castigar a unos pocos para disciplinar a muchos. Intelectuales, periodistas, estudiantes, mujeres. Cualquiera que desafiara la narrativa oficial aprendía rápido que el Estado no discutía ideas, castigaba conductas. Con el tiempo, esa represión dejó de ser silenciosa, se volvió visible, abierta, brutal. Las protestas comenzaron a multiplicarse, no una vez, no un año, una y otra vez, y cada ola era más grande que la anterior. El punto de quiebre llegó cuando el régimen tocó algo que no debía tocar, el cuerpo y la dignidad. La muerte de Mahsa Amini no fue un accidente aislado, fue una chispa, una joven detenida por vestirse mal, una vida apagada por un código moral impuesto, un mensaje claro. El Estado decidía incluso cómo debía existir una mujer. La reacción fue inmediata y fue distinta a todo lo anterior. Las calles se llenaron, las voces se alzaron. Las mujeres dejaron de pedir permiso y ahí el régimen mostró su verdadero rostro. Balas, golpes, arrestos masivos, desapariciones. Cuando las protestas crecieron demasiado, el poder hizo lo que siempre hace cuando la verdad se vuelve peligrosa: apagó la luz. Internet fue cortado, las redes silenciadas, la información fragmentada. No para detener la protesta, sino para ocultar la represión. Cuando un gobierno apaga Internet, no está protegiendo la seguridad nacional, está protegiendo su impunidad. Las cifras comenzaron a volverse borrosas. Oficialmente, pocas víctimas. Extraoficialmente, miles. Testimonios de hospitales, familiares, activistas, hablaban de números que el régimen jamás reconocería. Pero incluso sin cifras exactas, algo quedó claro. El Estado había dejado de gobernar para dedicarse exclusivamente a sobrevivir. Y cuando un régimen solo piensa en sobrevivir, ya perdió el futuro. Lo más revelador no fue solo la violencia, fue quienes estaban protestando. No eran grupos marginales, no eran minorías aisladas, eran jóvenes, eran mujeres. Era la generación que había crecido bajo el régimen y ya no le creía. Una generación que no recordaba el Irán de los años 70, pero que sí sabía que la identidad que le habían impuesto no le pertenecía. Por eso, cuando el símbolo máximo de ese poder cae, la reacción no es confusión, es celebración. Celebración contenida, celebración silenciosa, celebración real. No es una fiesta por la muerte, es un respiro tras décadas de asfixia. Es la expresión de algo que llevaba años acumulándose. La sensación de que el miedo, por primera vez, cambió de bando. Porque los símbolos importan. Y cuando un símbolo cae, todo el edificio tiembla. La muerte del líder supremo no borra el régimen, no garantiza libertad, no resuelve el conflicto, pero rompe algo fundamental, la idea de eternidad. Durante años, el poder se presentó como inamovible, como divino, como incuestionable, y de pronto ya no lo es. Por eso celebran,
porque celebran la posibilidad. La grieta, el fin de una narrativa que decía que esto era para siempre. Irán no está celebrando una guerra. Está celebrando que el secuestro ya no parece irreversible. Una civilización milenaria puede ser oprimida durante décadas, pero no puede ser borrada. La identidad persa no desapareció. Fue empujada al silencio. Y ahora vuelve a hacerse oír. El régimen intentó redefinir lo que significaba ser iraní. Intentó reemplazar historia por dogma, cultura por obediencia, identidad por miedo. Pero nada de eso logró borrar lo esencial. Por eso este momento importa. No por lo que termina, sino por lo que deja de ser incuestionable. Irán no es el régimen, nunca lo fue. Y hoy, mientras muchos celebran, lo que realmente celebran no es una muerte, sino la posibilidad de recuperar lo que les fue robado, su identidad, su historia y quizás algún día su futuro.